Les damos la bienvenida a Foro Ambiental. Este es el podcast donde Rocío González Hola. y Emanuel Treviño presentaremos consejos para disminuir nuestra huella ambiental y algunas veces nos apoyaremos de algunas personas expertas. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es cambio climático y esta es nuestra pequeña participación en la huelga por el clima que están haciendo estudiantes alrededor del mundo. Así es, Emanuel, pues yo también estoy muy complacida de empezar nuestro tema con algo tan importante como es el tema de la crisis medioambiental del cambio climático. Muy bien, y para empezar esta conversación, pues primero estoy poniendo el Instagram de Greta Thunberg, que sea nuestra santa patrona del cambio climático. Y para los que no saben quién es Greta, pues quédense en este podcast para descubrirlo. La primera pregunta, ¿por qué decimos que estamos viviendo una crisis medioambiental? ¿Estás tú de acuerdo con esta aseveración? Pues sí, claro. O sea, yo creo que el primer paso para realmente hacer un cambio es aceptar los errores que como seres humanos hemos estado ejerciendo sobre el planeta, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer que hay una crisis, existe una crisis desde hace pues relativamente pocos años para acá y que pues tenemos que tomar como referencia esa responsabilidad, aceptar lo que hemos estado haciendo como humanidad y de ahí tener pues los pasos necesarios para hacer estos cambios. Sí, por ahí estaba viendo una entrevista recientemente con Greta Thunberg y ella pues le hacían estas preguntas sobre si Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, reconocía realmente o iba en la dirección correcta para el combate al cambio climático. Y ella hablaba de esto, que lo mismo que tú dices, no hay que reconocer que es una crisis, hay que tratarla como una crisis, así como se está tratando la pandemia por COVID-19 como una crisis para la humanidad entera, donde corremos riesgo toda la humanidad en su conjunto. Así el cambio climático es un problema de todos, de todas, como humanidad, y pone en riesgo nuestra supervivencia como especie, ¿no? He escuchado que algunos dicen hay que salvar el planeta. Bueno, el planeta va a existir con nosotros o sin él, ¿no? Así es, al planeta no le importamos nosotros, o sea, somos una pequeña parte de todo lo que ha existido, ¿no? De seres vivientes a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, realmente somos una pequeña cosa que existió en un pequeño periodo de tiempo. Entonces, te escuché decir algo interesante, Rocío. El cambio climático siempre ha existido en la Tierra. Los mismos ciclos de la posición planetaria de la Tierra siempre han estado en cambio, ¿no? Entonces, esos mismos cambios son los que han proporcionado, han originado en su momento los periodos glaciales, periodos interglaciales, etcétera, etcétera. Entonces, es una dinámica constante que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Y bueno, hay algunas personas que les escucho decir, bueno, si esto es una tendencia natural del planeta de estar cambiando el clima, entonces ¿por qué nos debemos de preocupar ahorita por el cambio climático, ¿no? O sea, porque si algo que es natural, si es un ciclo normal de la Tierra, y bueno, algunos detractores de todas estas teorías del cambio climático, del efecto invernadero, pues empiezan a decir, pues esto es un ciclo natural, no deberíamos de parar nada, ¿no? Claro, es como cualquier digamos, conclusión de investigación, cuando empiezas a hablar muchas veces de lo complejo que es un problema, empiezas a hablar de los puntos, ¿no? Puntos específicos que han estado afectando a la crisis. Bueno, más bien que ha sido un efecto natural, pero que a final de cuentas las actividades del ser humano en el planeta pues han acelerado estos procesos y que al final de cuentas estos procesos pues a quien van a afectar pues es directamente a nosotros y a las especies con las que compartimos el planeta, ¿no? Como decías hace rato, el planeta va a continuar sus ciclos que ha mantenido por millones y millones de años, pero también está el problema ese de las interpretaciones, ¿no? Muchas veces es algo natural que ha ocurrido a lo largo de la vida en la Tierra, sí, pero el hecho de que el hombre empezó a operar dentro de todos estos ciclos naturales de la Tierra, empezó a intervenir, esta pues aceleración ha sido muy impresionante, ¿no? Muy grande. Pues como punto de referencia pues tenemos la
la revolución industrial, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo fue que empezó la revolución industrial y de ahí para acá? Pues se han tenido cambios súper drásticos, ¿no? En todos estos ciclos ecológicos. Y yo creo que un tema relevante es saber que la humanidad, como una especie, o sea, como única especie que ha logrado echar a perder el clima tan rápidamente, ¿no? A lo mejor sí ha habido cambios naturales y en millones de años ocurren cambios. A lo mejor sí hay algunos cambios drásticos ocurridos por un asteroide o por algo externo, pero nunca antes una sola especie había hecho tanta merma o tanta movimiento en esta homeostasis del planeta, ¿no? En este equilibrio del planeta. Así es que también de alguna forma nos estamos poniendo nosotros nuestra propia coronita, ¿no? Somos la especie que lo logró intervenir tanto en estos ciclos tan complejos que tenemos que preguntarnos, ¿realmente estamos orgullosos de hacer esto, no? Y pues bueno, entender eso, que al final nosotros somos los afectados. Eso me lleva a la tercera pregunta, y creo que ya lo estamos hablando de qué ocasionó el cambio climático o qué acciones de la humanidad están originando el cambio climático. Y pues sí, como te decía hace rato, pues a raíz de la revolución industrial, en este periodo corto de alrededor de 200 años, 200 y tantos más, ¿no? Todas esas acciones que han tenido como referencia la quema de combustibles fósiles, el incremento de todas estas actividades industriales, aunado además a los temas de la tala de bosques, tala de árboles, la falta de reforestación, el incremento de la población mundial. Todos estos pequeños, bueno, no pequeños, ¿verdad? Todas estas variables en su conjunto, pues han tenido este impacto, ¿verdad? Pero básicamente empezando con el tema de la inclusión de tecnologías nuevas, ¿no? Para las actividades industriales, y el hecho también de que ya los índices de mortalidad del ser humano, pues cambiaron bastante, ¿no? O sea, ya también la media de vida de un ser humano es muchísimo más larga que hasta hace 100 años, ¿no? Entonces, pues sí, ¿cuánto es lo que impacta a un ser humano en su tiempo de vida? Entonces, todas estas pequeñas puntos, pues causan a lo largo estos cambios, ¿no? Acumulativamente. Y fíjate que yo quisiera agregar, pues más allá de las tecnologías y de los combustibles y de qué estamos utilizando como medios de transporte o como medios para mantenernos calientes o para producir nuestros alimentos, yo creo que es el estilo de vida en general, ¿no? O sea, yo creo que no tenemos la culpa de vivir más tiempo o no nos debemos sentir responsables porque estoy viviendo más años y hago más daño al ambiente. Creo que va en el sentido de qué estamos haciendo con esos años que estamos viviendo aquí, ¿verdad? De qué somos responsables. Una gran parte de los alimentos que se producen en el planeta se desperdician, se tiran a la basura, se quedan en la granja, se quedan en los supermercados. Por ahí leía un reporte de que el 43% de los alimentos del mundo se desperdician. O sea, estamos tirando la comida a la basura, la estamos dejando podrirse, y esto genera por sí solo 6% de los gases de efecto invernadero. O sea, podríamos disminuir 6% de los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático con tan solo comprar lo necesario. Así es, digo, en conclusión a todo lo que mencionas, yo creo que hacernos la pregunta de cómo afrontamos nuestras incomodidades, ¿verdad? El estilo de vida que llevamos, que queremos llevar. No lo sé, empezando por el tema del clima, ¿no? Vas a cualquier ciudad de Estados Unidos, yo recuerdo cuando estaba pequeña, íbamos a Estados Unidos, era muy común, ¿verdad? Nosotros siendo fronterizos, y entrar al mall, entrar a cualquier lugar, a casas de tus familiares, era entrar en una pequeña burbuja donde estaba controlado el clima, ¿no? Podía estar la gente en shorts cuando afuera estaban a menos 10 grados, a 0 grados, y esas formas de afrontar esas comodidades, pues muy distinto, ¿no? En la cultura, en Estados Unidos, por ejemplo, si lo cambias, estaba escuchando el otro día también un ejemplo con
con Dinamarca, ¿no? También como ellos están acostumbrados a afrontar el frío, sus estaciones tal cuales como son, ¿no? Quizá no bajar esos estándares de voy a estar calientito todo el día en mi casa con lo máximo en el aire acondicionado, ¿no? Es qué tanto yo estoy dispuesto a permitir, ¿no? Estar al tacto con el ambiente. Y también lo que dices, ¿no? ¿Qué elecciones tengo yo al momento de consumir? El hecho de que todas nuestras salidas, de todas nuestras actividades, pues tienen un origen y es tomar esas decisiones con respecto a lo que vamos a consumir, ¿no? Entonces, ¿qué voy a elegir como productos de limpieza? ¿Qué voy a elegir como productos, como alimento? ¿Cada cuánto voy a estar consumiendo carne? Etcétera, etcétera. Son elecciones. Y creo que, bueno, recientemente acá en el noreste del país y en Texas tuvimos unos fríos extremos, una tormenta invernal extrema, donde nos quedamos sin gas natural, sin electricidad y en algunas casas sin agua, ¿no? Y nos preguntábamos, bueno, ¿a qué estábamos acostumbrados? Como tú dices, estar en shorts mientras afuera está menos 10 grados o realmente, pues, oye, aguántate un poquito el frío, a lo mejor no te estás congelando, pero tampoco, pues si está frío afuera, no andes con ropa de verano, ¿verdad? Hay ropa para esa estación del año. Para esa estación, así es. Y lo contrario, si estamos en verano, no querramos tener el termostato del aire acondicionado a 18 grados centígrados adentro de nuestras casas, temperaturas que ni siquiera soportamos en invierno, las queremos tener en verano en el termostato del aire acondicionado. Sí, así es. Y bueno, estoy viendo una gráfica de cuáles son, pues digamos, los principales componentes o las principales fuentes de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son aquellas emisiones que generan el cambio climático, ¿no? Que está comprobado que genera el cambio climático. Más o menos una cuarta parte tiene que ver con la producción de electricidad, ¿no? Y sobre todo la producción de electricidad de fuentes fósiles. Una cuarta parte de la agricultura, la producción de alimentos. Una cuarta parte de la industria, o sea que a veces creemos que la industria es el malo del cuento, ¿no? Y es solamente una parte, digo, la mayor parte, como ya vimos, la electricidad, la agricultura, pues somos nosotros los que consumimos. Y otra parte que hay, a lo mejor una quinta parte, es el transporte. ¿Qué piensas de esto, Rocío? Pues creo que también es una radiografía de una prueba de que pues el día a día, o sea, nuestras formas de estar operando en nuestra vida diaria, pues es lo que se refleja ahí, ¿no? Como tú dices, la industria sí tiene su impacto grande, pero el hecho de mantener estas pequeñas actividades funcionando, ¿verdad? A través del consumo de energía eléctrica doméstico, por ejemplo, y el tema del transporte, pues digo, tienen como tú dices, ¿no? Tienen un impacto súper grande. Es como vimos todo este año en el tema de pandemia, ¿no? Cómo se redujeron esos traslados, esos vuelos, el estilo de vida que teníamos también tan en movimiento. Me gustaría mucho ver, no he tenido la oportunidad de ver algún estudio directamente sobre las emisiones que se ha tenido en el sector de transporte, por ejemplo, ahorita que estás mencionando eso, el último año en particular. Estoy viendo precisamente creo que la fuente es CBS, una noticia donde hablan de una reducción del 15% en los Estados Unidos que tiene que ver con transporte, con la reducción del transporte, y a nivel global están hablando de un estimado entre 2019 y 2020, 17% menos por todos esos traslados que fueron pues reduciéndose a través o a causa de la pandemia. Y pues la pregunta es, pues qué tanto se va a quedar, ¿verdad? ¿Qué tanto nos va a servir esta lección de no tengo que ir todos los días al trabajo, puedo trabajar desde casa? Así es. No tengo que ir todos los días a la universidad, puedo hacer algunos estudios remotos o a distancia y abonar, ¿no? Hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues en conjunto con las preguntas anteriores, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las consecuencias para el medio ambiente del cambio climático?
Yo creo que las consecuencias del cambio climático van mucho más allá del medio ambiente, ¿no? Por un lado, sí, o sea, estamos pues arruinando muchos ecosistemas. Regularmente pensamos en lo que está pasando en el Ártico, en la Antártida, el desprendimiento de hielo de los polos, el derretimiento de glaciares. ¿Y eso a qué lleva? Bueno, pues un cambio en esos ecosistemas, un cambio en la tundra donde hay menos hielo y donde los animales que viven ahí y el animal emblemático, la especie emblemática es el oso polar, están cambiando adaptándose a no estar ya tanto tiempo con hielo, ¿no? Algunos comentan que el oso polar está cambiando su pelaje, que ahora ya no es tan blanco, es más pardo, o que está pues buscando otro tipo de alimentos, ya no puede cazar en el hielo, las ballenas o las focas, buscando hasta en la basura de los humanos, ¿no? Se está acercando más a las ciudades o a las poblaciones a buscar otro tipo de alimentos. Así es como el animal emblema, ¿no? del calentamiento global, el oso polar. Pero fíjate que yo adicionaría también, pues digo, hay muchos ejemplos, pero pues por ejemplo hablando del coral, los arrecifes coralinos, o sea, el impacto que se tiene sobre el aumento de temperaturas en su salud y la salud de todo un ecosistema marino, ¿no? Que tanto está sosteniendo a otra fauna, a otra biodiversidad que existe en esos corales, y también el impacto que se viene directamente sobre las mismas personas que dependen de pues de esos ecosistemas, ¿no? La pesca casi completa de esas comunidades, de islas que están, por ejemplo, en el Pacífico, que están dependiendo completamente de una salud en esos arrecifes, ¿no? Y que pues también pues, se proyectan, en diversos estudios se proyectan la desaparición de muchas de esas islas, ¿no? Incluso pues ya existen planes de contingencia, de retiro de esas personas, ¿no? De irse de esos lugares a habitar en otras partes, porque ya se tiene como esa proyección. Tenía entendido que entre el 2030 y 2040 esas islas van a desaparecer. Entonces, el hecho de que ya se tengan estos planes, la gente ya esté planeando, sus gobiernos locales ya estén planeando ese traslado, pues ya te hace ver estos cambios pues todavía muchísimo más cercanos, ¿no? La muerte de estos arrecifes coralinos, el área de los esteros, etcétera, todo lo que se va a ir con ello, ¿no? Son criaderos muy importantes de especies en etapa juvenil. Existe turismo asociado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es de alguna forma el bioequivalente a un bosque tropical, ¿no? Es un lugar donde se sostienen muchas otras especies. Sí, es muy buen ejemplo esto que hablas de los corales, cómo han sido afectados por el cambio de temperatura y también porque están más acidificados los océanos, ¿no? Los océanos están absorbiendo el CO2 o el dióxido de carbono que estamos emitiendo por la quema de combustibles fósiles y por por nuestros transportes, por la producción de energía eléctrica, por la industria en nuestras casas. Y la mayor parte de ese dióxido de carbono se absorbe en los mares, se acidifica, se hace con un pH más bajo, más ácido. Y esto, bueno, es como si pones una concha en ácido muriático, ¿no? O sea, pues se va a deshacer. Entonces, así los corales que están formados por carbonatos se empiezan a disolverse. Prácticamente estamos disolviendo estos animalitos marinos y con toda la repercusión que esto tiene, ¿no? Yo pienso como en el caso de Cancún, ahí se ve como pues todo lo que puede ocurrir, ¿no? Todo lo mal que puede ocurrir desde el arrecife que está frente a Cancún, pues puede desaparecer y con él todas las especies que ahí viven. Por otro lado, en la parte social, pues el mar ya no se va a ver de los 7 colores o de todos estos colores turquesa y azul y que son muy atractivos turísticamente, pues ya sería un mar marrón, ¿no? Un mar de otro color y que perdería su atractivo turístico. Y también, pues, ¿qué pasaría con esas personas que dependen del empleo, de la pesca, del turismo para subsistir? Y más allá, ¿qué pasaría si se incrementa el nivel del mar y ya no tenemos esa playa, ¿no? En lo absoluto. O sea, tenemos una pérdida de ese territorio. Ya lo que viene, ¿no? ¿Es reversible el cambio climático? ¿Es reversible todas estas consecuencias que están ocurriendo?
Si me preguntas mi opinión particular, es que ya cruzamos el punto de no retorno. O sea, ya desaparecieron especies, no las vamos a recuperar. Bueno, a menos que haya un genetista ahí muy bueno que logre exitosamente hacer una clonación de especies y reintroducirlas, etcétera, pero ya perdimos ese, digamos, patrimonio genético en la biodiversidad. Ya perdimos superficie de diferentes ecosistemas, ya perdimos mangles, ya perdimos corales, inclusive en algunas regiones del mundo, y eso ya no es reversible. Lo que está apostando la comunidad científica y digamos los gobiernos que firmaron el Acuerdo de París, que entre paréntesis pongo Acuerdo de París como este tratado o estos compromisos que hacen los países para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este acuerdo y esta apuesta es hacia, pues, desacelerar el cambio climático. ¿Tú qué opinas? Así es, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Ya, pues no, entender que ya estamos en ese punto de no retorno, de que no nos podemos seguir haciendo patos, por así decir. Creo que también nunca terminamos de entender estos años que muchas veces se plantean, ¿no? Ok, hasta hace tiempo teníamos tantos años para poder reducir los grados de temperatura global, ¿no? No, luego ya llegamos a esa época en la que, ok, tenemos ahora hasta cierto tiempo, o sea, son como llegar a puntos que nosotros mismos nos vamos poniendo y decimos, no, sí, tenemos oportunidad. No, ya no tenemos la oportunidad. O sea, tenemos la oportunidad solamente, como tú lo comentas, ¿no? De desacelerar, pero que ya vamos hacia un punto final, eso no cabe duda. Sí, la idea ahorita lo que hablamos, lo que estamos tratando de buscar es la mitigación. O sea, que esto se desacelere y que los ecosistemas tengan el tiempo suficiente para adaptarse y para que sobrevivamos como especie, ¿no? Y creo que hay que hacer un ejercicio aquí como de humildad y de empatía, no hacia nosotros, porque mucha gente dice, bueno, pues yo no lo voy a vivir, ¿qué me importa, no? Pero hacia las nuevas generaciones, y por eso me gusta mucho el discurso de Greta y de muchos activistas jóvenes que dicen, bueno, ¿cómo te atreves a arruinarme la vida, no? ¿Cómo te atreves a que tú decidiste lo que me va a pasar a mí? Y cómo te atreves a no hacer nada, ¿no? Ya me la arruinaste, ya marcaste mi destino y no quieres hacer nada para cambiarlo. Y esto va hacia los políticos, pero yo creo que va hacia todos, ¿no? O sea, todos nos tenemos que poner este saco de, pues sí, yo tengo la culpa y yo tengo que hacer algo para cambiarlo. Y es ya el tema de la responsabilidad, ¿no? Sobre quién recae esta responsabilidad de atención del cambio climático. No es solamente el político, no es solamente el científico, sino que, pues, fuera del número de políticos y científicos que existen en el planeta, el grosso, ¿quiénes somos, no? Somos las personas del día a día, ¿no? Somos los que estamos aquí operando siempre. No necesariamente tenemos que ser científicos para comprender quizá no la complejidad del tema a detalle, pero entender, ¿no? Y como dices, si es necesaria ese ímpetu de las nuevas generaciones, si es necesario ese enojo, porque de algo se tiene que partir, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Bueno, estamos de acuerdo en la responsabilidad entonces de todos, de todas, hacia atender el cambio climático, mitigarlo, ir hacia un cambio en estilos de vida para, pues, llegar a esa meta de no incrementar la temperatura del planeta tanto, nada más hacerlo tantito, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? O sea, la propuesta es hacia dónde tenemos que ir como personas, o sea, cada quien de los que nos esté escuchando, ¿qué puedo hacer yo desde mi día a día para combatir, para mitigar y para prevenir el cambio climático? No sé si te parezca bien que lo podamos separar, Rocío, como a lo mejor en estos 4 grandes componentes del cambio climático o 4 grandes cosas que generan los gases de efecto invernadero: transporte, alimentos, energía eléctrica e industria, ¿no? ¿Qué podemos hacer en transporte?
Pues mira, ya vimos el ejercicio en todo este año pandémico. Creo que ya todos nos dimos cuenta que hay muchas actividades que podemos hacer de manera remota. Se entiende que sí existen problemas con algunas actividades muy particulares, pero en general creo que pudimos hacerlo, hacer actividades de forma remota, tomar referencia de cuántas veces estamos haciendo traslados, no nada más para temas de trabajo, sino temas de visita al familiar, salidas vacacionales, etcétera. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? ¿Por qué medios? Si quizá en mi ida al trabajo pueda compartir espacios de transporte de un vehículo con un compañero, pues hacerlo, ¿verdad? Sí, estar conscientes de que también si vivimos en una ciudad grande, pues tener la referencia de quienes viven en ciertas áreas, hacer algún plan de traslado, etcétera, etcétera. Tener pues también yo creo que también son padres hacernos como metas pequeñas de que, no sé, por semana, por mes, hacer nuestros traslados con un porcentaje utilizando mi coche, otro porcentaje utilizando el transporte público. Sin embargo, pues sí, teniendo en consideración que pues por tema de pandemia, pues esto también aumenta riesgos de contagio, ¿verdad? Pero sí sentarnos un poquito a hacer como esos pequeños planes, ¿no? Oye, pienso cuando yo era niño y se estrenó la línea 1 del metro en la ciudad de Monterrey, que todos queríamos subirnos al metro, ¿no? Y ya creces y dices, no me quiero bajar de mi carro, pero esta es una oportunidad de, pues, algunas veces podemos usar el transporte público o todos los días podemos usar el transporte público, deshacerte de tu coche y cambiar el paradigma. Vemos el automóvil como un símbolo de estatus y es un medio de transporte como cualquier otro, ¿no? Como igual puedes ir a pie a la tienda de la esquina, como igual puedes ir en bicicleta a la universidad, como puedes ir en transporte público al cine y hacer un día diferente, ¿no? Como no necesariamente tenemos que usar un automóvil. Claro, y pues aquí también ya es un poquito más complejo en el sentido de, bueno, vivimos en una ciudad tan grande como Monterrey que también no es nada amigable con el peatón, con la gente de a pie, y pues ver también esas dificultades que se tienen, ¿verdad? Esas grandes oportunidades de mejorar en el sentido de proporcionar mejor infraestructura para el traslado por medio de transporte público, incluso desde temas tan básicos como contar con banquetas dignas, áreas dignas donde uno pueda estar transitando libremente, áreas donde puedas estar transitando con tu bicicleta, porque pues también no existe, es nulo. Entonces, pues sí, aquí nos damos cuenta también que pues tienen otros problemas, ¿no? Y otras nuevas soluciones que tenemos que encontrar. En el segundo punto está la electricidad, ¿no? Y la producción de calor, o sea, para mantenernos calientes o refrigerados, como queremos estar de acuerdo a la etapa del año. Y también la electricidad, ¿cómo podemos reducir las gases de efecto invernadero que tienen que ver con esto, energía eléctrica y térmica? Pues, por ejemplo, en nuestra casa, el hecho de optar por utilizar la secadora. ¿Cuándo voy a utilizar la secadora, no? Muchas veces nos queremos ir por el camino fácil de estoy tan apurada que tengo que meter a secar inmediatamente porque luego voy a hacer otra actividad, ¿no? Teniendo un ambiente tan cálido aquí en Monterrey, por ejemplo, en las áreas del norte, que en tan poco tiempo se puede tener la ropa seca, ¿no? Yo creo que el hecho de utilizar aire acondicionado y, por ejemplo, el uso de estos electrodomésticos son cosas que pegan bastante en el consumo normal de una familia promedio, ¿no? Entonces, también sobre el tema del uso del aire acondicionado, vaya, todos sufrimos esos calores infernales en ciertas, ya no digamos en cierta temporada en verano nada más, sino que también se extiende. Vaya, hablando también de cambio climático, estas temporadas de calor, pues ya no nada más las ves quizá en primavera, finales de primavera y todo el verano, sino que también ya se extienden a otoño, se extienden a invierno. Entonces, aprender también, regresando a lo que te decía en un principio, qué tanto estoy afrontando el ambiente, ¿verdad? Mi ambiente, donde yo estoy, donde me desarrollo todos los días. ¿Qué tanto estoy dispuesta a afrontar esas incomodidades?
o dejar de verlas como tal, ¿no? O solamente pues, el clima. Esa es la temperatura que hay en esta ciudad y dejar de pensar que es una incomodidad, sino es simplemente la temperatura del día y pues disfrutarla como está, ¿no? Está calentito, pues a lo mejor puedo ir a una piscina, a la alberca, está frío, pues se antoja más tomarse un cafecito. Y bueno, también estaba pensando en alguna conferencia que fui de la Comisión Federal de Electricidad. Había un ingeniero ahí que nos decía, primera cosa que tienes que hacer, ve por tu casa y si todavía hay focos incandescentes, quítalos y tíralos a la basura. Ese es el primer paso que tienes que hacer. Ya no puedes usar esa tecnología vieja. La otra cosa, los climas de ventana, cero, están prohibidos. Ya no tengas climas de ventana. Cambiarlo por un mini split se paga dentro de un año o menos. Y ahora pues ya hay tecnologías inverter. Otra cosa que yo podría recomendar son los refrigeradores, ¿no? Queremos tener un refrigerador que parece para un restaurante y está utilizando energía todo el tiempo para mantener refrigerados alimentos que pues se nos van a echar a perder, ¿no? Porque ¿quién se va a comer todo eso? Entonces, entre más pequeño sea y tengas solo lo necesario, pues vas a consumir mucho menos energía. Sí, estamos acostumbrados también a tener lo más grande, ¿no? Lo más monstruoso, lo más grande, lo de mayor capacidad, cuando pues también eso te va a crear el otro problema de que vas a tener comida a lo mejor almacenada por más tiempo y, como tú dices, desperdicio de comida en adición. Sí, la tercera causa grande del cambio climático, hablábamos del desperdicio de comida. Tú me hablaste alguna vez de este movimiento que había para ahorrar, ¿no? El desperdicio de comida, ¿me puedes hablar de eso? No recuerdo si era en Estados Unidos y en Europa también, que le llamaban Disco Sub, creo, y era precisamente eso de empezar a tener espacios, hacer comunidad, tener esos espacios donde la gente pueda llevar todas sus sobrantes o comida que estuviera a punto de caducarse o comida fea, ¿no? Como le llaman a veces. Y que pueda ser utilizable para personas que a lo mejor en ese momento pues lo están necesitando, ¿no? Platicamos también en algún momento por ejemplo, tenemos aquí muy cerquita el área del hospital universitario, ¿no? Como vemos siempre hay gente voluntaria que está ahí pues dando de comer a las personas que vienen de lugares lejanos a estar con sus familiares y que se puede dar como una opción, una forma en la que podemos evitar que lleguen todos esos residuos a la basura, ¿no? Sí, creo que por ahí va, ¿no? Este movimiento de ugly food, comida fea. Queremos ver que siempre una manzana perfecta, que las uvas sean perfectas, que si se arrugó un poquito la fruta ya no me la puedo comer. Es cuando está más dulce. O sea, no sé. Nos desconectamos de la producción del alimento, ya no sabemos ni dónde crece la fruta, o sea, cómo son los árboles, cómo son las plantas de tomate. Es precisamente eso, el movimiento Ugly Food, y yo creo que la vida en la ciudad nos ha despegado un poquito de eso, ¿no? Y pues de hecho, pues preguntas a los niños, ¿no? Bueno, ahorita ya hay mucho cambio sobre esa conciencia de saber de dónde proviene tu comida y todo, pero yo recuerdo también cuando era más chica, también hacías las preguntas que de dónde vienen los cacahuates. Uno nunca se imaginaba de dónde salían los cacahuates, ¿no? Algo tan común en tus botanas. El hecho de despegarnos tanto, de no saber, no tener idea de dónde provienen, de que también, como dices, existe esa imperfección también en las frutas y verduras, ¿no? No todo es exactamente como lo vemos en los comerciales o en las caricaturas, ¿no? Y sí, aprender a tener esa humildad, como dices, ¿no? De regresar a conocer los orígenes. Y el último punto, ya vimos cómo ahorrar electricidad, cómo ahorrar comida y transporte, pero industria, ¿cómo podemos abonar a que la industria contamine menos desde este punto de vista del consumidor? Entender de dónde provienen, en el ramo de industria, entender de dónde provienen nuestras materias primas, ¿no? Como empresa. De dónde provienen siempre van a venir de un recurso natural, de un recurso que se obtuvo en su momento de la naturaleza. Entonces, desde que entendamos que todo proviene de ahí, pues
yo creo que es cuando podríamos tener ya esa capacidad de comprometernos, ¿no? Porque es un compromiso, es una voluntad política necesaria también, y pues crear una cultura de consumo alternativa también, ya bajándolo a temas también ya más domésticos, más del día a día. Sí, también pues este consumo responsable, comprar solo lo necesario, no necesito 10 bolsas, no necesito, bueno, a veces sí necesitas 40 pares de zapatos, pero hay que cuestionarse si realmente necesitas 41, ¿verdad? Y también, pues, elegir los productos. Hace poco me encontré con esta, no sé si algo nuevo o realmente no, pero me encontré con el champú sólido, ¿no? Un champú que viene como una barra de jabón y ya no tiene empaque. O sea, se me hizo maravilloso. Fue un encuentro muy bueno que tuve con este champú sólido. Te lo puedes llevar de viaje, no te lo quitan en el aeropuerto. Y en tu casa, pues ya no tienes ese empaque que tienes que después ver cómo te deshaces de él, a dónde lo llevas a reciclar. Ya no hay empaque. Sí, los empaques sobre empaque, ¿no? Una bolsa y después está empaquetado por un cartón y después por otra cosa, entonces no terminas, ¿no? Totalmente de acuerdo con el tema de la elección. Sí, el hecho de saber que puedo o no puedo hacer, ¿no? Todo lo tengo aquí a la mano. Saber que también existen esas opciones de comercio, porque sí las hay. Digo, no son tan comunes como el mercado habitual, pero existen ciertos comercios dedicados precisamente a otorgarte cantidades a granel de tus productos, ¿no? Ya sea de shampoo, de jabón, incluso de pues, los granos que siempre han estado así, ¿verdad? Todos los granos, las semillas, y pues tener ya esa facilidad de optar por ello, pues uno también empieza a presionar, ¿no? Al comercio. Bueno, pues quisiera cerrar con una invitación ahorita que estamos hablando de todas estas alternativas verdes o que tienen un menor impacto, a que visiten nuestras redes sociales, Foro Ambiental. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, y también tenemos una página web, foroambiental.com.mx. Les agradecemos haber compartido con nosotros estos 30 minutos de creación de conciencia en este Foro Ambiental. Somos Rocío González y Emanuel Treviño, y los esperamos en la próxima emisión.